Y damos paso al segundo panel de la mañana, reflexiones sobre el fortalecimiento del control fiscal y la vigilancia de los recursos públicos. Nos acompañan en este panel la doctora Lina Marcela Vázquez Vargas, administradora de empresas con especialización en gerencia social y derecho administrativo, magíster en administración pública. Actualmente es la Contralora Departamental del Valle de Cauca y presidenta del Consejo Nacional de Contralores. Doctora Diana Carolina Torres García, abogada con especialización en Derecho Comercial y Gerencia y magíster en Negocios y Gobierno Público. Actualmente es integrante de la lista de elegibles para la Contraloría General de la República. A la doctora Amanda Madrid, administradora de empresas con especialización en Administración de la Calidad Total y la Productividad y en Gestión Pública y magíster en Administración. Actualmente integrante de la lista de elegibles para la Contraloría General de la República. La moderación estará a cargo de la doctora Diana Lozano, especialista en contratación estatal, derecho comercial y magíster en dirección en la gestión pública, investigadora del Instituto Colombiano de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal, asesora y consultora del Departamento Nacional de Planeación. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este panel titulado Reflexiones sobre el fortalecimiento del control fiscal y la vigilancia de los recursos públicos. Este tema que nos convoca es muy importante porque tendremos la oportunidad de conocer la visión desde diferentes puntos de vista del presente y el futuro del control fiscal y su fortalecimiento. Esto de cara a los diferentes desafíos y retos que enfrenta la gestión pública en materia de innovación, tecnología, administración de recursos por particulares. Entonces le doy la bienvenida a estas tres mujeres panelistas con una amplia experiencia en gestión pública y especialmente en control fiscal. Me siento muy honrada de estar en este panel compartiendo espacio con ellas. Le damos la bienvenida a la doctora Lina Marcela Vázquez, Contralora Departamental del Valle del Cauca y presidenta del Consejo Nacional de Contralores, la doctora Diana Carolina Torres, candidata elegible al cargo de Contralora General de la República, y la doctora Amanda Madrid Paneso, también candidata elegible al cargo de Contralora General de la República y funcionaria de carrera de la gerencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Bueno, la dinámica será muy parecida al anterior panel. Vamos a hacer inicialmente una pregunta común y contarán con un tiempo para dar respuesta a estos paneles y para indicarnos cuál es su visión y su posición frente a este tema que nos convoca. Como ya lo dije, el control fiscal enfrenta desafíos importantes asociados a la complejidad de la gestión pública, la administración de recursos públicos por particulares, a la transformación digital y a la necesidad que existe actualmente de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. En este marco y desde su perspectiva, ¿cuál consideran que debe ser la principal prioridad para fortalecer el control fiscal en Colombia durante los próximos años, en aras de garantizar una protección más efectiva del patrimonio público? Y si consideran que la Contraloría General de la República debe evolucionar para responder a estos desafíos y retos que enfrenta el control fiscal. Doctora Lina María, iniciamos con usted. Lina Marcela. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Gracias al doctor Jorge Villegas Betancourt, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de la Cámara de Comercio de aquí de Medellín, para Antioquia, a la doctora Lujimena Duque
muchísimas gracias como presidente del Instituto Colombiano de Control Fiscal, al doctor Carlos Enrique Silgado, que es el vicecontralor y está en ese momento encargado como Contralor General de la República, a los señores magistrados, muchas gracias, excelente panel, y donde conocemos aún más nuestro territorio y tenemos por medio de estos foros, por medio de estos panelistas, tenemos más conocimiento para nuestro control fiscal. Gracias a nuestros colegas presentes de aquí del país, doctor Perches, como siempre gracias por acompañarnos, doctora Claudia, el doctor Perches, la Contralora, el doctor Perches, Contralor Departamental del Quindío, doctora Claudia, Contralora Municipal de Yumbo, la Contralora de Palmira, de Itagüí, Antioquia, Tolima, Río Negro, Guaviare, doctor Carlos, Armenia, doctor Joaquín, y demás colegas que en estos momentos están en este foro también para aprendizaje, para compartir esas reflexiones tan importantes. Mire, los retos son muchos y creo que hemos conversado bastante también con los colegas frente a la misma experiencia que tengo por más de 25 años, desde ser auxiliar, pasando a ser técnica, personera, gerente de hospitales, gerente de empresas de servicios públicos no domiciliarios en la Contraloría Municipal de Cali y del Valle, Contraloría Municipal de Palmira. Hay un reto grande que primero definitivamente debemos ajustar la norma, ¿sí? Hay que hacer unos cambios normativos. Ese acto legislativo 04 del año 2019, maravilloso. El decreto 403, maravilloso, pero para la Contraloría General de la República, ¿sí? No para las Contralorías territoriales del país. Recuerdo en el año 2012 que estaba de subdirectora técnica del Cercofis Cartago Norte del Valle, que atendía 15 municipios, que hace parte de la Contraloría del Valle del Cauca. Atendíamos situaciones o auditábamos Sistema General de Participación y le reportábamos al Contralor General de la República. Hoy en día, con todas esas bondades que le dieron a la Contraloría General, presupuestales, y gracias a esas presupuestales, pues las técnicas, tecnológicas, un gran talento humano, ¿sí? Expertos, nosotros no tenemos esas bondades, especialmente las presupuestales desde la ley 1416 del año 2010, que fueron un mes y mucho ajustar el presupuesto de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación y especialmente para los municipales, porque a partir del 2011 solamente aumenta de acuerdo al IPC y cada día tenemos menos presupuesto, menos fortalecimiento presupuestal, técnico, tecnológico. Pero ¿saben ustedes qué agradezco? Ese gran talento humano que cuentan las Contralorías territoriales del país. La gente de carrera administrativa con tanto conocimiento. Aquí me acompaña la doctora Amanda, que es invitada. Ella es un ejemplo. Ella es de carrera administrativa con más de 30 años y con su esfuerzo por sus propios méritos es una de las aspirantes a ser Contralora General de la República. Entonces, así como ella, tenemos en todas nuestras Contralorías un excelente equipo humano, que trabajamos con las uñas, ¿sí? Y que damos buenos resultados, así como da buenos resultados la Contraloría General. A pesar que no tenemos esa tecnología, que necesitamos talento humano, necesitamos más talento humano. Entonces, continúo con el tema del sistema, un ejemplo claro. Hoy auditamos recursos propios y lo auditamos porque pues, tenemos que responder a unos indicadores también donde nos evalúa la Auditoría General de la República. Está bien, recursos propios. Pero cuando vamos a los territorios, los que somos departamentales, municipales, vamos a nuestros territorios, vamos a esos municipios de categoría sexta, como me pasó esta semana que que instalé 6 auditorías a 6 municipios de categoría sexta. Y el 90% es Sistema General de Participación y otras fuentes de financiación de la nación. Y solo, si mucho, el 10%, y eso son recursos propios.
O sea, que auditamos, ya hacen el análisis, auditamos solamente ese pequeño porcentaje en los municipios de categoría sexta, alejados, que tanto nos necesitan. Y llega a la Contraloría General, no alcanza tampoco a llegar a la Contraloría General. Lo que llega a las instituciones educativas, lo que llega a los secretarios de educación, a salud, están siendo un poco relegados dentro de un proceso de auditoría y de verificación para la buena inversión de esos recursos, ¿sí? Entonces, eso es de los grandes retos, el ajuste, un proyecto que realmente, un proyecto de ley que nuevamente ajustemos esa normatividad, ¿sí? Que tengamos una muy buena articulación con la Contraloría General de la República. Entonces, creo que ese es el mayor reto, llegar, no estamos llegando, no estamos auditando el sistema general porque no tenemos la competencia, pero tampoco se está llegando a auditar ese tipo de recursos. Y eso lo evidencié, por ejemplo, en el municipio del Águila. Uno de los factores positivos de nuestras contralorías territoriales que tanto defiendo, doctora, porque es que estamos en el territorio, estamos viendo esas necesidades, es de que nosotros, así como la general, damos muy buenos resultados, que hoy lo llamamos beneficios de control fiscal. Y coloco un ejemplo claro, concreto, municipio del Águila, en el norte del Valle, en los municipios más pequeños, si mucho tendrá 14.000 millones de pesos de presupuesto, de los cuales la mayoría es EGP, pero mejoraron sus recursos, su recaudo a raíz de las auditorías financiera y de gestión, ya sea abreviada o ya sea digamos, la completa, donde se ve un todo, donde se ven varios componentes. Y evidenciamos que en el 2025 recaudaron más de 6.000 millones de pesos de ingresos por medio de ese buen recaudo de la cartera. ¿A raíz de qué? De esos planes de mejoramiento que generan a raíz de las auditorías. Entonces, estamos aportando el territorio, estamos realizando muy buenas auditorías, estamos evidenciando resultados también, estamos evitando que las obras queden inconclusas o que queden unos elefantes blancos. Allí estamos permanentes, todos los contralores. Y otro ejemplo claro que también que es uno de los, no es un ente, de las comisiones que se ha creado, que eso sea a nivel de la presidencia, y lo aplaudo, que son las famosas comisiones regionales de moralización que poco conocemos. Y esas comisiones que están formadas en su mayoría y con muchísimo compromiso por los contralores territoriales, y donde estamos evidenciando que esas grandes obras que se han quedado pendientes tienen que ver con los recursos de la nación. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Gracias por esa visión, especialmente para fortalecer el control fiscal en las contralorías territoriales. Doctora Diana Carolina, para usted la misma pregunta. Bueno, un saludo muy especial para la doctora Amanda, para la doctora Lina, la doctora Diana que nos acompaña acá como moderadora, para todos los contralores territoriales que se encuentran presentes hoy, el doctor Silgado, y para todas las personas también de la Cámara de Comercio y las demás contralorías del país que nos acompañan en el auditorio. También como por el tema del tiempo, y ahorita lo mencionamos, son muchísimos los retos, ¿cierto? Pero vamos a concentrarnos en unos temas puntuales. Y también apunto en primer lugar al tema normativo. Al tema normativo, porque si bien el país ha venido exigiéndole a las Contralorías y a la Contraloría General de la República en particular el tema de la modernización y el tema de los avances tecnológicos que por supuesto se han hecho desde la Contraloría General de la República, hay un tema fundamental que se trató de hacer con el decreto 403 y era precisamente modernizar todo este sistema de control fiscal y que el control fiscal estuviera a la medida para los retos de este siglo. Sin embargo, pues por algunas razones que muchos de ustedes conocen, la mayoría de las normas del decreto 403 fueron derogadas, ¿sí? Si bien quedó vigente el tema de control preventivo, que es algo muy importante, la Corte determinó en la mayoría de los casos que estos artículos debían ser derogados más que todo por cuestiones de fondo.
¿sí? No hubo en su mayoría fundamentos, perdón, de forma, no de fondo. Es decir, que el 403 contenía normas que eran muy importantes y que buscaban precisamente el fortalecimiento y la modernización del control fiscal, especialmente en temas relacionados, por ejemplo, con el proceso de responsabilidad fiscal, y desafortunadamente estas normas pues ya no están vigentes. Entonces yo creo que una de las apuestas principales precisamente es buscar que se vuelva a, no a revivir el decreto 403, sino que se vuelva a presentar una ley que permita que la Contraloría General de la República, que las Contralorías territoriales puedan avanzar y seguir trabajando, ¿cierto? De la manera en que nos exigen los avances tecnológicos, de la manera en que nos exigen los avances sociales y de la manera en que la sociedad, ¿sí?, necesita que las Contralorías trabajen. Porque yo creo que una de las principales falencias, precisamente, una vez se enfoca mucho pues hacia adentro, y es que la ciudadanía no cree en las Contralorías. Hemos perdido desde hace muchos años también como la legitimidad, la fe en la institución se ha perdido. Entonces yo creo que hay que empezar a devolverle a la ciudadanía, ¿cierto?, esa fe que puede tener en las Contralorías, en la Contraloría General de la República y en las territoriales, y eso se hace en primer lugar como pues teniendo unas normas claras que nos permitan hacer el trabajo bien hecho, porque no puede ser posible que hoy nosotros estemos en medio de un marco muy tecnológico y la creación de grandes dependencias como la DIARI en la Contraloría General de la República, por ejemplo, pero que estemos aplicando normas que vienen rigiéndonos hace 26 años o más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para articular este tema de avances tecnológicos con las normas que tenemos y que nos vienen rigiendo hace tanto tiempo? Entonces, yo creo que uno de los primeros retos o más importantes ahorita es lograr esa actualización normativa. Colombia merece una norma que hable específicamente sobre el tema de control fiscal. Nosotros tenemos códigos penales, códigos civiles, códigos de procedimiento, pero en materia de responsabilidad fiscal, las normas están repartidas. Tenemos que ir a las normas de la ley 42, tenemos que ir a artículos de la 610, tenemos que buscar en la 1474, ¿cierto? Y entonces es una compilación que no nos permite hacer el trabajo de una manera adecuada y que cada norma fue expedida en un contexto diferente de país. Entonces necesitamos una norma que unifique el proceso de responsabilidad fiscal, que unifique con el proceso auditor, que permita hacer una articulación real con las nuevas figuras ahorita, por ejemplo, de la intervención, del control preventivo. Sí, porque es muy interesante que el decreto 403 y que el acto legislativo 04 nos permitan ahora, por lo menos a la Contraloría General de la República, hacer, digamos, muchos procedimientos de control preventivo, pero a veces ese control se nos queda corto porque las normas existentes no nos permiten avanzar más. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es como el primer reto que nos va a permitir realmente fortalecer el control fiscal en Colombia, y obviamente acompañado del tema tecnológico que tiene que seguir avanzando. Y de pronto también pensarlo de otra manera. La Contraloría General de la República, es cierto lo que decía ahorita la doctora Lina, fue la principal beneficiada también con los cambios normativos y constitucionales de los últimos años, y a mí me parece eso muy importante. Y con eso se permitió la creación de la DIARI, ¿cierto?, que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, y eso le ha traído muchísimos beneficios a la Contraloría y al país, y de pronto ahorita pues tocaremos un poquito ese tema. Pero también yo creo que es relevante e importante que esa tecnología y esos avances tecnológicos que ha tenido la Contraloría General de la República puedan trasladarse de alguna manera, pues obviamente conforme a los aspectos legales, a las Contralorías territoriales. Porque aquí también yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá sabemos que las Contralorías territoriales desde hace muchos años vienen siendo pues muy cuestionadas, también la General de la República, pero por supuesto las territoriales, y han buscado alternativas para acabarlas, y de hecho cuando se hizo toda la discusión del acto legislativo pues era uno de los temas de discusión. Sin embargo pues no se logró, pero el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, que es muy bueno y que es muy importante, también podría generar eventualmente un riesgo para las territoriales, en la medida en que la General de la República puede mejorar sus resultados de una manera pues abismal, mientras que las Contralorías territoriales pues van a continuar con los mismos procedimientos que tienen, porque no tienen actualmente el tema del control preventivo ni el acceso a la gran tecnología que tiene la Contraloría General de la República. Entonces creo que uno de los retos precisamente es poder hacer una articulación desde la Contraloría General de la República
Pública a través del SINACOF con las Contralorías territoriales y que todos en el país podamos demostrar que realmente el control fiscal es un control que sí sirve, es un control que vale la pena, es un control que permite recuperar recursos públicos, pero sobre todo que es un control que permite mejorar la vida de las personas, porque yo creo que eso es lo que la gente a veces no ve de las contralorías. Creo que nos miran mucho como a ver qué fue lo que recuperó, a ver pues que no estamos viendo, pero realmente es que todo es un proceso. O sea, los que de pronto acá pertenecen a empresa privada o que son ordenadores del gasto o han trabajado en instituciones públicas, mira, ustedes todos pueden ser muy juiciosos y muy buenas personas y tener muy buena fe, pero cuando llega la Contraloría la gente dice, jue madre, me tengo que ir a revisar ese papel a ver qué es, ¿cierto? Y a veces en esa revisión, antes de que llegue la Contraloría, se dan cuenta de falencias y no necesariamente por temas de corrupción, que obviamente también hay que atacarlos muy bien, pero también es por tema a veces de un descuido, de un olvido de que en las entidades públicas sabemos que hay que atender rápido y lo urgente y que ya a veces lo importante se nos queda atrás, o sea, el tiempo a veces no nos da. Entonces, cuando la Contraloría llega también, ¿cierto?, hace que de pronto hagamos las cosas mejor, como lo trajo el acto legislativo 04, tiene un efecto disuasivo y yo creo que lo ha venido cumpliendo. Lo que pasa es que es muy difícil de medir, ¿sí? Entonces, cuando las Contralorías dan los resultados, ¿qué decimos? Tantos hallazgos, tantos beneficios, vea tantos procesos de responsabilidad fiscal, tantos fallos, y esos son resultados muy importantes, pero la gente a veces dice, venga, y aquí que se nos perdió esta obra y esta que se quedó inconclusa por acá y ustedes como que no vieron nada, ¿sí? Pero la verdad es que sí hay algo detrás, o sea, realmente detrás de eso que nosotros hacemos, detrás de ese control fiscal territorial y de la General de la República, hay no solamente pues un control a los recursos públicos de manera permanente, sino que también hay eso, o sea, un efecto disuasivo, una transformación de país, ¿cierto? Hay un fortalecimiento, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos realmente también es acompañar, ¿cierto? En esa administración, obviamente no como una coadministración, sino decir, mire, vamos a hacer las cosas mejor, porque en la medida en que los administradores públicos administren mejor sus recursos, prioricen de manera adecuada, pues la que va a ganar realmente es la ciudadanía y el que va a ganar es el país. Muchas gracias, doctora Diana Carolina. Ahora continuamos con usted, doctora Amanda, la misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, al Instituto, aquí a la doctora Diana, a los panelistas, a la doctora Lina, a la doctora Diana Carolina, a todos los asistentes. Pues yo quiero decirles que considero importante para un reto para la Contraloría y para la Contraloría General de la República el tema de que tengamos muy bien claro cuáles son los recursos que auditamos. Y aquí se ha hablado en esta mañana de los recursos que administran los particulares y que gestionan los particulares. Y entonces cuando uno mira ese tema, uno dice, bueno, hagamos comparaciones. Nosotros en las Contralorías territoriales tenemos municipios que tienen un presupuesto que puede oscilar el más poquito, y vamos a poner solamente un ejemplo, de 13.000, 15.000 millones de pesos, incluidos los recursos del Sistema General de Participaciones. Y un solo contrato de cualquier entidad del Estado a nivel nacional puede estar pasando por 300.000 millones y de pronto estamos exagerando. Entonces uno dice, la exigencia que se le hace a una Contraloría para revisar y fenecer una cuenta de estas es la misma que se le hace para revisar un contrato, y aquí no podemos pasar de largo un tema, y es que hoy nuestro modelo se fundamenta en principios como el de la selectividad y el manejo de los riesgos. Un asunto que lo hemos traído de la empresa privada, del modelo COSO, de las líneas de defensa, y como institución nosotros también hoy tenemos lo que se llama en el Estado el modelo integrado de planeación y gestión, que en todas nuestras intervenciones, doctora Lina, siempre hemos dicho que por favor entendamos muy bien ese modelo y ese sistema, porque el control fiscal interno, que sería la séptima dimensión del modelo, y el control fiscal de las Contralorías es un matrimonio sin divorcio. Y lo hemos dicho y lo sostenemos. ¿En qué sentido? En que el primer control fiscal interno es el de las organizaciones. Hoy estamos en un tema de empalme a nivel nacional y no vamos
a hablar de ese tema, sino solamente en el entendido de que quien maneja el control interno es el que tiene que tener bien claro cuáles son sus debilidades, cuáles son sus riesgos, cuáles son los temas que tiene que tener claro para mirar qué se va a mejorar. Las contralorías, nosotros cuando llegamos a las instituciones, lo primero que tenemos que mirar es cómo está funcionando el sistema como tal. Y cuando estamos allí hacemos en proceso auditor lo que se llama una prueba de recorrido. Si el control fiscal interno está funcionando, nuestras pruebas de auditoría se van a pruebas de control. Es para verificar que el control fiscal interno esté funcionando. Entonces, cuando hablamos de estos temas, nosotros decimos, esto pasa en la Contraloría General, pasa en las Contralorías Territoriales, pero en últimas al ciudadano del común, ¿qué le interesa? Que si yo, alcalde, gobernador, presidente, me comprometí y llevé a feliz término un plan de desarrollo y dije dentro de esos, con todo el tecnicismo que hoy tenemos, que los indicadores para esas actividades que me propuse son estos. Nosotros hoy, como Contraloría, en un proceso auditor, lo que medimos son resultados. En últimas decimos, realmente se beneficiaron 5,000 niños, que se dijo, realmente, ¿y eso cuánto costó? Y entonces allí nos vamos al tema de los principios de la gestión fiscal, de los administradores, de los gestores fiscales, pero tampoco ellos están a la par, como lo decía esta mañana uno de los panelistas, con los principios de la función administrativa. Cuando verificamos esos principios, lo hacemos desde la gestión, pero quien está en el otro lado, en la administración, pues lo va a tener que hacer porque esa es su función. Entonces allí uno de los grandes retos que tiene la Contraloría y las Contralorías es tener claro que en últimas las Contralorías existimos para que sirvamos, para que seamos útiles. Y estoy muy de acuerdo aquí con la doctora Diana Carolina y la doctora Lina, y es que lo hemos manifestado. El tema de la DIARI, de la Dirección de Información y Análisis de la Contraloría General de la República, está al servicio de todas las contralorías. El sistema de alertas tempranas que nos pudieran estar diciendo con toda esa tecnología hacia dónde nosotros tenemos que apuntarle, pues no está democratizado. Entonces allí sí se requiere una reforma para que de verdad nosotros todos como instituciones, porque hoy las 68 contralorías tenemos la misma función. Y otro de los temas que yo creo que se queda de largo es, que se queda por fuera, es que a las contralorías territoriales se nos exige que revisemos y fenecemos todas las cuentas, mientras que a la Contraloría General, por supuesto que tiene mucho mejor mucho más número de personas, pero también tiene una cantidad de recursos más que manejar y un patrimonio que no es solamente el patrimonio que está reflejado en los estados financieros, hay un patrimonio cultural, hay un patrimonio histórico, hay muchas otras cosas que hay que recuperar y que hay que vigilar en este sentido, pero nosotros tenemos la obligación de revisar todas las cuentas, porque quien administra también, ¿qué quiere? Que le digan que lo que hizo estuvo bien, que esa labor que realizó la pudo realizar con economía, con eficiencia, con eficacia y lo más importante, con resultados, que realmente sirva. Entonces allí yo creo que sí tenemos que trabajar muy de la mano todos y por supuesto que con el acompañamiento del Sistema Nacional de Control Fiscal, SINACOF. Muchas gracias, doctora Amanda. Bueno, quisiera continuar con una pregunta ya particular para cada una. Doctora Diana Carolina, teniendo en cuenta que cada vez es más frecuente que los proyectos públicos sean financiados con recursos públicos, con recursos provenientes de la nación y con recursos de las entidades territoriales, esto exige esa coordinación y articulación de la que habló en la respuesta anterior entre CGR y Contralorías Territoriales.
¿Cómo cree qué mecanismos podrían fortalecer esa articulación? Ya el decreto 403 nos habla de las auditorías conjuntas entre la Contraloría y con la Contraloría General y las territoriales. ¿Y cómo puede este tipo de herramientas o instrumentos optimizar el ejercicio del control fiscal, pero evitando duplicidades y al mismo tiempo respetando la autonomía de las Contralorías territoriales? Bueno, yo creo que ese tema de que a veces las contralorías llegamos pues al mismo tiempo a las instituciones es uno de los temas que, que más pues la gente dice, venga, pero ¿por qué llegó la Contraloría Departamental y también la Municipal y tengo a todas las Contralorías acá y me pidieron el mismo contrato? Y muchas veces porque, claro, los contratos también se pueden ejecutar con recursos departamentales, municipales y nacionales al mismo tiempo. Entonces, dentro de las competencias, esto es posible, ¿sí? Digamos que el decreto 403 y el acto legislativo y las figuras nuevas que se han creado en materia pues, de acciones conjuntas y de intervención funcional y todo esto, o sea, han buscado que la Contraloría General de la República tenga unas competencias superiores, pero definitivamente no han buscado que las Contralorías territoriales pierdan sus funciones. De hecho, eso fue pues aclarado no solamente en la norma, porque la norma pues lo deja claro, sino también en la sentencia, por ejemplo, la 113 del 2020, o sea, muy reciente del 403, pero también en las demás, ¿cierto? En la 090 del 2022 también se mencionó el tema, y en todas las que estaban relacionadas con el decreto 403. Entonces yo creo que lo primero es pues como hacer claridad de que tenemos que seguir garantizando que las contralorías territoriales puedan tener esa independencia y esa autonomía, pero buscar también la manera de que todas esas competencias nuevas y facultades que se le dan a la Contraloría General de la República sirvan también para hacer un control fiscal más eficiente, ¿cierto? Tanto en la Contraloría General de la República como en las Contralorías territoriales. Por eso está la figura, por ejemplo, de las acciones conjuntas, que yo creo que lo que le falta a las acciones conjuntas en este momento es seguir avanzando porque no se han hecho muchas, ¿cierto? Y poderlas reglamentar mejor, o sea, como hacer una reglamentación interna muy puntual para que se puedan hacer de manera más frecuente las acciones conjuntas y así evitar que de pronto se dé la duplicidad de esas auditorías. Pero eso se puede hacer como a través, por ejemplo, del SINACOF, ¿cierto? O sea, que sea el SINACOF también el que de la mano maneje todo el tema de las acciones conjuntas, pero también algo importante es que la Contraloría General de la República también debería, digamos, tomarse más de la mano con las Contralorías territoriales para que las Contralorías territoriales también ayuden en ese control fiscal del territorio lejano que a veces es tan difícil para la Contraloría General de la República, ¿cierto? Y eso nos ayudaría pues muchísimo, pero para que las Contralorías territoriales puedan hacer eso, ¿qué es necesario? Primero, fortalecer las Contralorías territoriales y segundo, que así como se espera que las Contralorías territoriales pues ayuden a la General de la República en el acceso pues a esos territorios, también la Contraloría General de la República podría efectivamente fortalecer o ayudar a fortalecer las Contralorías territoriales a través también de esos apoyos tecnológicos. ¿Qué pasa? Que quienes hemos hecho control fiscal toda la vida sabemos que hay unos temas puntuales muy complicados, como por ejemplo hacer ese cruce de bases de datos, el cruce de información, que hay hallazgos que para uno sacar un hallazgo se puede demorar 2 o 3 meses, pero ahora con los avances tecnológicos de la Contraloría General de la República, pues eso se ha disminuido muchísimo. Entonces, claro, en la medida en que la General de la República pueda poner a disposición, no todo porque por ley no es posible, porque no tienen las mismas competencias, pero sí gran parte de la información que se está recopilando desde la Contraloría General de la República, desde la DIARI, que actualmente pues tiene más de 13.300 bases de datos ya interconectadas y todo. Eso puede ser un punto de partida, no solamente para la Contraloría General de la República, como ya hoy lo es, sino para las territoriales, para que también el trabajo que hacen las Contralorías territoriales sea mucho más ágil y sea mucho más fácil y que los auditores se puedan concentrar, ¿cierto? No en algunas cosas que les toman demasiado tiempo, como esos cruces de información que quienes aquí han hecho auditoría saben cómo es de complejo y de difícil, sino que se puedan concentrar también en, por ejemplo, que tener una mayor cobertura, ¿cierto? En analizar más contratos. Ese tiempo lo podemos invertir en otro tipo de cosas que nos va a permitir a las contralorías en general que dar unos resultados más eficientes, unos resultados más contundentes de cara a la ciudadanía. Muy amable, doctora Diana Carolina, muchas gracias.
Y a propósito de lo que menciona de que las auditorías conjuntas permiten sumar capacidades, llegar a ejercer un control fiscal más eficiente, quisiera, doctora Lina, preguntarle si usted qué condiciones institucionales o normativas o incluso tecnológicas considera para que este mecanismo de las auditorías conjuntas sea más oportuno, más eficiente, para que haya una adecuada articulación. Y le agrego, además, que lo mencionó la doctora Ana Carolina, las interventorías funcionales, las intervenciones funcionales como una herramienta también del control fiscal prevalente de la Contraloría General. Bueno, yo aquí aprovecho lo siguiente. Aquí que tenemos dos candidatas aspirantes a ser Contraloras Generales de la República. Lastimosamente, pues no están los otros invitados, el doctor Zuluaga, el doctor Andrés, no sé si nos escuchan. También cada uno de estos aspirantes. Doctor Andrés, Contralor de Cundinamarca, muchas gracias por estar acá. Mire, yo voy a aprovechar lo siguiente. Aquí se requiere una reforma, ya lo tenemos claro, para que las Contralorías territoriales realmente tengan unas competencias, tengamos un fortalecimiento presupuestal, técnico, tecnológico, ¿sí? Que tengamos también otras funciones de poder llegar mucho más allá de los municipios, que podamos llegar a auditar el sistema general, regalías. Debemos hacerlo, es necesario hacerlo, ¿sí? Entonces aprovecho aquí a hacer un llamado a los aspirantes. En pocos días van a elegir Contralor General de la República y necesariamente todos sabemos fortalecer mientras se hace esa reforma, porque eso se puede demorar, ya sea por iniciativa del mismo Contralor General, y nosotros como Contralores tenemos toda la iniciativa también de presentar esos proyectos de ley, que lo vamos a hacer y los estamos haciendo en estos momentos. Pero mientras eso, es necesario que realmente fortalezcan SINACOP, ¿o no, compañeros? Es necesario, SINACOP existe, sí, pero necesitamos esa buena articulación, no existe. Aquí por prioridad, porque nos colaboramos, porque los contralores territoriales son responsables, queremos tener esa armonía con la general. Antes nosotros apoyamos a SINACOP. Entonces necesitamos que la Contraloría, que tiene esa fuerza presupuestal, fortalezca ese sistema, ¿sí? Eso es uno de los retos para el nuevo Contralor, Contralora General. El tema de las acciones conjuntas, soy una crítica de ellos, sencillo, y muchos allí por ahí se ríen, ¿sí? Porque saben la experiencia, hay unos con una experiencia buena y otros con una experiencia que no la tenemos tan buena. Y dentro de todo ese tema, hace unos días, creo que fue en enero, que tomé la palabra y le dije allí a un representante del Contralor General, le dije, señor, qué pena, de acuerdo a esas circunstancias que pasó, es importante, si usted lo toman a bien, porque sería eso, positivamente, para el control fiscal territorial, que ajusten el procedimiento, porque es que esas acciones conjuntas al final hay un informe final, y si el Contralor Territorial no está de acuerdo por algunas circunstancias, define, es el Contralor General o su delegado, en este caso un Contralor Delegado, ¿sí? Ya sea de vivienda, dependiendo del caso, y nosotros quedamos a un lado, entonces seguimos quedando a un lado, excluidos. Entonces, esa es la segunda tarea, verificar muy bien ese proceder de la acción conjunta, que es maravillosa, es muy buena, porque es que allí articulamos un equipo de trabajo, un talento humano, de pronto un poco más experto, donde podamos aprender, o donde también tengamos expertos en las territoriales y la general también aprenda, ¿sí? Porque aquí aprendemos todos, todos. Entonces, esa es la segunda petición, y más como presidenta del Consejo Nacional de Contralores. DIARI, maravilloso la DIARI. Solamente podemos revisar allí un tema de océano y otro tema, otro link que tenemos por allí para verificar el tema financiero, pero hasta allí no tenemos acceso a esa plataforma total. Y uno entiende, porque hay situaciones delicadas, son datos delicados, son datos de reserva, pero hasta dónde podemos acceder. Hagamos convenios con las Contralorías territoriales, articulémonos, trabajemos de la mano, ¿sí? No nos excluyan, inclúyanos,
que sea por iniciativa de la Contraloría General de la República. Frente a la intervención funcional de oficio, simplemente les voy a leer para pues, la comunidad presente, funcionarios que no estén en el control fiscal. Es una decisión administrativa de la Contraloría General. Le permite intervenir en cualquier momento y asumir directamente casos de la vigilancia del control fiscal, que normalmente corresponden a las Contralorías territoriales. La Contraloría General utiliza esta herramienta por iniciativa propia. Ellos definen, quieren llegar, ya se han presentado varias intervenciones funcionales, pero mira esa intervención funcional, qué bueno que sea cambiada también, se requiere también un cambio. Puede ser por acción conjunta, pero ¿qué pasa con las intervenciones? ¿Sabes quién queda mal en el territorio? El Contralor Territorial. No es justo para los Contralores Territoriales esa intervención. Entonces, no estoy de acuerdo, ¿sí? Respeto la ley porque eso es de norma, eso no es culpa ni el que llegue de Contralor ni nada, respeto la ley. ¿Qué se propone? A una acción conjunta, verificando muy bien el procedimiento, tanto el Contralor General o su delegado y Contralor Territorial tengamos decisión. Y no hagamos quedar mal ni la una ni la otra, trabajemos en conjunto y de manera articulada. Muchísimas gracias, doctora Lina. Bueno, y para terminar, nos queda poco tiempo. Doctora Amanda, me da pena. 42 segundos. No, mentiras, un poco. Se ha hablado bastante del SINACOF. La doctora Ana Carolina, la doctora Lina, ha hablado del SINACOF como una herramienta para fortalecer esa articulación entre Contraloría General de la República y las territoriales. Mi pregunta va encaminada a usted, ¿qué considera de su perspectiva si se requieren ajustes institucionales, normativos o de gobernanza para que el SINACOF realmente fortalezca esa articulación entre las territoriales y la Contraloría General de la República? Bueno, esa pregunta me encanta porque pues debemos recordar aquí que el SINACOF ya existía antes del acto legislativo, nace con el decreto, con la ley 1474, allí tiene su origen cuando se dice que las contralorías todas deberían tener una forma armonizada de trabajar. Entonces, desde esa época venimos hablando del SINACOF, Sistema Nacional de Control Fiscal. Y nace porque hay la necesidad o existe la necesidad de que todas las contralorías a nivel país trabajemos con las mismas herramientas que son normas internacionales de auditoría. Y hemos venido avanzando desde la GAD en el 2012, luego la GAD 3.0 ya con el acto legislativo y a renglón seguido nos toca que modificar la guía de auditoría. Hemos tenido la oportunidad nosotros en la Contraloría del Valle del Cauca de adoptar y adaptar esa guía de auditoría para el territorio. Y esa fue una experiencia maravillosa porque nos permitió conocer el por qué, la razón, por qué se necesitaba de esa guía de auditoría y cómo realmente trabajamos en los territorios. Y de los que hemos estado en este ejercicio del control fiscal, pues hemos tenido, digamos que las capacitaciones que la GAD y la dirección, planeación de la Contraloría General de la República nos ha brindado para que nosotros armonicemos esas guías. A la Auditoría General de la República le tenemos que rendir, las Contralorías Territoriales lo saben, un documento que dice que cómo vamos en ese tema de armonización de las guías. Pero no podemos desconocer que no es lo mismo auditar a un municipio de sexta categoría pongamos en el Caquetá o en Bolívar, Ulloa, en un municipio del Valle del Cauca, a practicar una auditoría al municipio de Santiago de Cali, de Medellín. Las condiciones son diferentes, el entorno es diferente. Luego tenemos que tener la capacidad como auditores. ¿En dónde creo yo que vamos a tener que esforzarnos como Contraloría General de la República? Y es que las guías de auditoría de la Contraloría General de la República es la guía de auditoría financiera.
mientras que las territoriales con la GAD 4.0 es Auditoría Financiera de Gestión y Resultados. Entonces yo creo que la general va a tener que adaptar esa guía para que sea de gestión y de resultados, porque insistimos, ¿qué requieren los ciudadanos? Los ciudadanos lo que requieren es que las contralorías realmente sirvamos, que los recursos, y aquí voy a repetir algo que ya hemos dicho, que siempre serán escasos, aunque usted vea un presupuesto general de la nación de 500 billones de pesos, ¿cuánto realmente de ese presupuesto es que se recauda? Pero miremos un municipio, miremos una institución, y todas las instituciones tienen una función que desempeñar. Entonces, el SINACOP es un sistema que involucra a todas las contralorías, que nos permite a nosotros armonizar nuestras guías de auditoría, pero que también es una gran oportunidad para que miremos cómo vamos a trabajar y que desde el SINACOP se fortalezca todo este tema que tiene que ver hoy con la inteligencia artificial, porque sí, por intermedio de la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República, hoy estamos en cursos de capacitación, pero hoy no podemos dejar de largo esto. La Contraloría General de la República está gestionando un proceso de vinculación de más de 1000 funcionarios de carrera administrativa, con altas capacidades técnicas, pero ¿qué va a necesitar? Que se capaciten nuevamente, porque es que de control fiscal los que hemos estado acá no se aprende de la noche a la mañana. Uno aquí tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que mirar, tiene que estar a la par cada día tratando de entender el por qué hoy se está auditando de esta manera y por qué mañana de la otra. Y qué es lo que realmente es lo más riesgoso. Y aquí el Instituto de Responsabilidad Fiscal y de Control Fiscal realizó un estudio que lo hemos consultado y que hizo parte de la función pública, doctor Céspedes, en donde se dijo dónde están los mayores riesgos del control fiscal. En los temas más álgidos, en los puntos más álgidos, o sea, ya nosotros sabemos dónde hay que ir. Ahora bien, revolvemos a retomar. El control fiscal interno tiene que tener claro en dónde estoy fallando, no solamente en un riesgo fiscal, también en el riesgo de gestión, porque si existe una entidad que se llama un instituto del deporte o una empresa social del Estado, ya tiene una función pública clara, concisa, precisa. ¿Y qué estamos viendo? Que a veces las instituciones, por falta de gestión o por demasiada normatividad, como decía esta mañana alguien de los panelistas, en donde nos dedicamos a tener el formato del formato y el otro formato, entonces dejamos de lado lo más importante, que son los resultados que se esperan de las instituciones. Y yo creería que eso, me salgo un poquito del SINACOP, y es que no me salgo en el sentido de que es una de las labores que tiene que hacer el SINACOP, y es fortalecer el tema de la integridad en el servidor público, que si nos devolvemos al modelo integrado de planeación y gestión, pues hace parte de la dimensión del talento humano, el corazón del sistema, como se ha dicho, y que lo tenemos que entender, porque si no tenemos claro que como servidores públicos tenemos un deber con la institución y también un deber con los ciudadanos, entonces nosotros estaríamos haciendo una tarea que no va de la mano a lo que se espera de los servidores públicos, y es que le cumplamos a este país con lo que nosotros necesitamos hacer para que los resultados que gestionan las instituciones pues se vean reflejados en beneficios. No hemos hablado aquí de un tema, y es que se nos mide a las contralorías por los hallazgos fiscales, por los hallazgos de responsabilidad fiscal, y esa labor que nosotros tenemos se podría minimizar si cada uno de nosotros en su labor, entendiendo el control fiscal interno, el autocontrol, sabe que como servidor público tiene que hacer su tarea. Y aquí estamos hablando de uno de los valores que sería el compromiso como servidor público, que redunda en la confianza en la institucionalidad. ¿Por qué? Por la transparencia que se debe tener para gestionar los recursos públicos y por los resultados que estamos brindando.
Entonces, creo que en eso el SINACOP tiene que trabajar bastante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Amanda, por su intervención, por sus importantes conclusiones. Bueno, ya para terminar un breve resumen, porque nos pasamos un poco el tiempo, creo que este panel deja en evidencia importantes puntos de convergencia entre las tres panelistas, y es que uno de los principales retos del control fiscal en Colombia es fortalecer y actualizar el marco normativo que permita fortalecer el control fiscal y además permita mejorar la articulación entre las condiciones entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, mejorar condiciones de las Contralorías Territoriales, fortalecer el SINACOF, que permita además que los organismos de control sean cada vez más útiles y que se recupere la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Les doy las gracias por sus palabras, por sus reflexiones, y pues muy honrada de haber podido participar con ustedes. Muchísimas gracias.